Voy a volver a compartir. ¿Dónde está esto? Ahora sí lo puedo compartir. El mismo link, porque total es el mismo. El mismo link. ¿Dónde está el link? Acá. Y yo no sé por qué lo pone así, es medio raro. Pero bueno, de alguna manera, ahí lo vamos a poner. Cuando me lo abra, lo vamos a hacer. Ahí estamos. Gracias, gracias. Ahí está, arreglado. Fíjense en el mail, es el mismo que les llegó al mail. Ahí están mis servicios. Acá también. Y ahí lo pongo. Bien. En los dos debería estar. Un segundito. Aquí un poquito lento porque la compu está un poquito lenta. Listo, ahí está. Ahí llegó. Bárbaro. Si te inscribiste, está en el mail. Espera, pasar. Ahora vamos a arrancar con YouTube. Bien, ahí está ingresando. Esperar que se unan de a poco. Admití todos. Sí, admití todos, pues si no es un lío. Bueno, forma de poner. Buenas, buenas. Espero se escuchen. Dígame si se escuchan. Ahí vamos. Ahí estamos. Listo. Bueno, se complicó un poquito el ingreso, pero bueno, ahí encontré la entrada correcta, porque tengo varias cuentas y está habilitada por una, no por la otra. Bueno, bienvenidas a las personas que van a ir ingresando. Voy a empezar a trabajar porque el tema es así. Cuando voy a arrancar con esto y después, en un momento, voy a empezar a preguntar, o sea, si tienen consultas o dudas o preguntas. A menos que quieran algo ahora antes de arrancar. Si quieren algo ahora antes de arrancar, me preguntan ahora, con gusto les respondo antes de arrancar. Si no, calla para siempre. Espero que se escuche. Bueno, yo recién ingresé y se escuchaba, así que me confirman si hay algún problema con el audio. Vamos a arrancar. ¿Dónde está la presentación? Acá. Bien, bueno, aquí vamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión de la Masterclass de la Bruja. La idea era hacer una reversión de la máster que hice el año pasado, que se llamaba Conoce tu magia. Yo te enseño, el objetivo es básicamente lo mismo con actualización de contenido. Actualización de contenido y actualización de herramientas, muchas actualizaciones, por suerte, que han incrementado justamente, que la estamos utilizando, por ejemplo, ahora en los talleres, en el taller del árbol, ahora lo vamos a utilizar en el taller de sueños. Bueno, esas herramientas que se han acumulado, la idea sería empezar a abrir un poquito más y dar a conocer de qué se trata. Por otro lado, porque hay mucho cuco respecto del tema de qué es esto de ser bruja, por qué está tan de moda. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, me gusta presentarme porque sé que hay gente que me sigue, mucha, está ingresando gente nueva.
al Instagram, gracias por eso, entre 50 y 100 personas por día, y agradezco, pero bueno, mucha gente llega por el reel famoso que hice con esa mujer, que pareciera ser que yo ahí estoy trabajando desde la brujería tradicional, donde se hacen trabajos y todo eso. Bueno, desde ya no es eso. No es ese tipo de brujería. Pero, no obstante, bueno, ustedes me vieron recién en el live, hay ciertas cositas que uno va aprendiendo en el espacio, en este espacio de brujeril, y que va adquiriendo como herramientas, tips y cositas que vienen de un saber ancestral, de hecho, vienen de un saber de brujas, justamente, y vienen también de la metafísica cuántica, que es un poco lo que yo les comenté el año pasado cuando trabajamos el taller de hábitos atómicos. Solamente se los presenté ahí, no se los presenté antes, por eso digo que es una actualización, porque de la clase del año pasado a esta hay muchas cosas que se trabajó en los distintos programas y que ustedes no lo van a ver en esa máster, ¿sí? No obstante, la tienen disponible todavía, está libre en mi YouTube. Bien, para los que no me conocen, soy Janina Maidana, psicóloga, profesora en psicología. Yo siempre digo que soy psicóloga, bruja de nacimiento y psicóloga de profesión. De hecho, es así. Siempre desde chica tuve, como la mayoría de nosotros, cierta intuición, que de hecho la tenemos de nacimiento, y se nota, sobre todo más o menos a los 3, 4 años, en los chicos, que empiezan a tener, por ejemplo, premoniciones, entre otras cosas. Y que generalmente los padres dicen o desestiman ese poder que tienen los chicos, pero que en realidad habría que prestarle atención y había que dejar que se manifiesten. Digo esto porque realmente son poderes, son habilidades que podríamos decir sobrenaturales o simplemente intuiciones o habilidades. A veces es saber cosas, a veces es ver seres de otros planos, y bueno, yo también tuve algo de esto de chica. De hecho, pasaron cosas cuando era chica que nunca lo conté realmente. Eso sí lo tengo que contar en otro vivo. Pero bueno, a los más o menos entre los 8 años y los 16 años, a mí es como que se me abrió el canal y tenía muchas pesadillas. Y al tener muchas pesadillas, lo que me pasaba era que era bastante traumático. O sea, traumático para mi familia, no para mí, porque en realidad para mí no era un problema, sí, o sea, sí porque no sabía qué me pasaba, pero en el principio, al no entender qué es, no lo veía como un problema, pero mi familia sufrió mucho, de hecho me mandaron al psicólogo por eso, y creo que a la mayoría, si estás acá, si vas a ver esto en el futuro, seguro, te debe haber pasado algo de esto, que seguramente tuviste pesadilla, ver seres de otros planos, ese tipo de cosas. Incluso pudiste haber visto seres de otro plano de esta vida, me refiero a desencarnados, ¿no? Al abuelo que murió, cosas así. Y que tus padres, por miedo, seguramente te dijeran, ay, nada, la nena siempre hablando pavadas y te desestiman y pasan como si nada. Bueno, como te decía, yo a los 8 años tuve muchas pesadillas. Y ahí yo creo que la psicóloga en algún momento me dijo, empecé a escribir tus sueños. A raíz de escribir mis sueños, justamente yo llegué a despertarme conscientemente en mis sueños. Por eso después vamos a hacer un taller de sueños porque quería trabajar esto en profundidad. Me desperté en el sueño y empecé a dominar el sueño. Eso pasa cuando vos tenés conciencia, o sea, despertás la conciencia dentro del sueño. Que normal, o sea, pasás la conciencia al inconsciente. Es una cosa re loca. Pero bueno, el ser humano tiene tanta capacidad que no tenemos ni idea de todo lo que puede pasar. No solo viajes astrales y todo eso, que seguramente lo hacía, creo que sí que era algo de eso, pero no obstante, en realidad no es eso, sino que yo me di cuenta que había momentos en los cuales me conectaba con ciertos seres que eran las supuestas pesadillas. Y bueno,
Por suerte, con el control de mente que adquirí gracias a la interpretación de los sueños y al trabajar los sueños por escrito, eso hizo que la conciencia tomara más fuerza, por ende, cerrara ese canal, entre comillas, porque en realidad no se cerró nada. Normalmente, el ser humano nace con todo eso abierto y después, en algún momento, generalmente bautismo, a nosotros nos cierran varias veces. De hecho, cuando nos bautizan, si tomas confirmación, si tomas comunión, todo eso son consagraciones, te aviso, que no solo que le estás entregando tu alma a cierta religión, por otro lado, sino que además estás cerrando canales. Por eso, y esto entre otras cosas, ¿no? El tema de la pineal, que tanto se habla ahora, se puede hablar de esto, de que todos se están despertando justamente porque empezamos a comer más natural, entonces estamos durmiendo menos nuestro canal, podría decirse, de conexión. Eso es resumidamente por qué llegué acá, y en realidad después me hice psicóloga por todo esto, del tema de los sueños y demás, y por otras razones. Y además, ahora volví, después de muchísimos años, a eso que fue en realidad mi esencia. Por eso, en realidad, cuando nosotros decimos, hay que ser bruja, o la famosa pregunta, ¿bruja se nace o se hace? Y mira, en realidad uno nace con la habilidad, siempre, porque el ser humano es puro y tiene muchísima habilidad, y después lo que hacemos es cerrar esos caminos. Y después, si queremos, en algún momento de la historia, se abre. ¿Cuándo se me abrió a mí? En este momento que ves ahí, que es un rito del útero que hicimos, en el cual conecté con mi ancestra, mi bisabuela, que no era nombrada en el árbol, de ahí que yo estoy trabajando el taller del árbol, y les estoy enseñando a trabajar su árbol genealógico para despertar, entre otras cosas, y sanar esas memorias, que a mí me permitió un montón de cosas. Me permitió conectarme con mi cuerpo de otra manera, me permitió conectar con mis ancestras, me permitió conectar con mi magia, porque de hecho desperté, el despertar de conciencia fue a raíz de eso, y eso fue en el 2019. En fin. Pero por supuesto que en ese momento yo no sabía ni qué me pasaba. Y seguramente estaba yo en ese momento como vos. Más perdida que Turco en la neblina. Empezás a ver números. Ay, no sé, saqué la. Ay, espera, no, ya sé qué pasó acá. Bueno, acá decía esto de que seguramente ves números repetidos. Seguramente te pasa que puede ser que veas o que te lleguen plumitas. Puede ser que aparezcan como sincronías, es decir, que en algún momento las cosas se dan a tu favor de manera mágica, ¿no? Vos estás queriendo algo y de repente, ¡pum!, se da. Mira, interesante, ¿no? Y ese cómo se da de una manera mágica, y eso es lo hermoso del despertar de conciencia, porque se da realmente de una manera mágica. También te puede pasar que tengas sueños vívidos, te puede pasar que te despiertes a las 3 de la mañana, realmente 3:33. Puede ser que cuando abras el celular te aparezcan números repetidos todo el tiempo de la carga de batería o la hora todo el tiempo. Puede ser que tengas zumbidos en los oídos también. De eso se ha hablado también un montón porque tiene que ver con el tema de la pineal, lo que te decía hoy. Por si no sabes qué es la pineal es una pequeña glándula que tenemos en el medio del cerebro que antes se creía, hablo antes, desde la medicina moderna en adelante, se desestimó la pineal cuando en realidad hay muchas culturas como las egipcias, que de hecho hicieron culto de eso, y por otro lado, hasta la Iglesia Católica, si vos te fijas en los templos, hay piñas como estatuas. Por ende, hay mucha referencia a la piñal. Solo hay que buscarlos. En fin, si están acá, por eso, no se preocupen, que es totalmente normal. Que ya van a encontrar ese rumbo y que ese rumbo no se los voy a decir yo.
Por favor, a quienes ingresan, apaguen los micrófonos. Creo que los había apagado yo. Acá no veo los controles. Esperame un segundito, a ver si puedo ver acá. Sí, estaban silenciados. Bien. Ahí está. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que es normal que te sientas así, que es normal que te veas o te sientas como perdido, que ya te vas a encontrar y que no hay que apurar el proceso porque es un proceso. Digo esto porque ha llegado la membresía, por ahí gente, a mí me pasó, de tener gente que llegó, yo pensando gente que era gente que ya estaba evolucionada, digamos, que ya estaba en el despertar de conciencia. Y no, me llegó gente que todavía está en lo que nosotros llamamos conciencia de víctima. Estos son los 4 estadios por los cuales pasamos en el despertar de conciencia. La primera es la conciencia de víctima, es decir, pensamos que todo nos pasa, que todo se da y que se da, que yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo soy la víctima de todo. La segunda es la de manifestador. Yo me pongo consciente y digo, yo puedo hacer que esto se dé. Típica cuando empezamos a hacer las manifestaciones, las afirmaciones y todo eso. La tercera es cuando te das cuenta de que en realidad sos un canal. Es el famoso Merkabah, el cuerpo que en realidad somos todo un vehículo de luz, de hecho es así. Y empezamos a dejar que ese canal simplemente trabaje para nosotros, literal. Y la última, que es la más elevada, a la cual ha llegado Jesús, supongo, y Buda, algunos así muy iluminados, en los cuales directamente son el universo en sí. Ahí están referencia a algunos autores de los que yo trabajo, ahora se los voy a mostrar. Por eso creé un programa que se llama El Despertar de Conciencia en 11 días, donde yo te muestro los 11 pasos, porque por otro lado el 11 es un número mágico, y en realidad el 11 es el número maestro de la maestría de la magia, justamente. Entonces lo hice en 11 pasos por ese mismo motivo, aparte porque en realidad se fue dando así. Y a partir de ese momento de la historia, que fue hace 2 años atrás, empecé a canalizar los programas. Directamente los programas no es que yo los creo desde la conciencia, hay que hacer tal cosa, sino que empecé a canalizar, justamente, estoy en la etapa de canalizadora, donde empiezo a recibir información y de ahí se activa algo que se conoce como la creatividad inspirada y salen programas. En mi caso, salen programas de desarrollo personal. En alguno le saldrá otra cosa, bueno, de acuerdo a las habilidades que tenga. Entonces, acá te vuelvo a mostrar, bueno, esta es otra forma de nombrarlo, que son los niveles de conciencia. Esto es de Vishen Lakhiani, está en un libro de él. Acá te los muestro, son algunos de los referentes que podés investigar, sus libros o sus programas de desarrollo personal, de muchos videos de ellos, donde te enseñan y trabajan profundamente sobre el tema de la conciencia. De estos autores y con estos autores yo trabajé en el programa del despertar de conciencia. Eso por otro lado. Entonces, ¿qué es la conciencia? Que vos me vas a preguntar. Entonces, vos me hablaste de la conciencia, del inconsciente, yo no entiendo nada, está perfecto, no te preocupes. Te invito a que investigues otro autor que se llama Joe Dispenza, que tiene un libro muy conocido que se llama Deja de ser tú, y en realidad yo saqué de otro que se llama Sobrenatural, donde trabaja más específicamente la parte técnica de la conciencia, y te habla de los niveles de la conciencia. Muchos otros autores antes de él han trabajado sobre esto, y es lo que quizás viste de esta manera, que es los niveles de vibración. Cuando la gente te dice, estás vibrando bajo, yo decir, ¿qué carajo me está diciendo? Yo no tengo nada que ver. Y es porque te ven negativa, pongámoslo así. Ahora, ¿cuál es el estado de negatividad? O sea, ¿cómo te das cuenta que en realidad estás vibrando bajo o estás vibrando alto? Y aclaro, todos estos son niveles de conciencia, no estamos hablando de nivel de inconsciencia. De hecho, acá hay que hacer una diferenciación, lo vamos a trabajar cuando veamos la interpretación de sueños, que una cosa es la conciencia, otra cosa es el inconsciente, otra cosa es lo que Freud llamó el preconsciente y otra cosa es lo que estos autores traen como niveles alterados de conciencia.
que es con lo que ellos trabajan, y trabajamos nosotros también cuando, por ejemplo, hacemos hipnosis. Cuando trabajamos hipnosis, ahí estamos trabajando con estados alterados de conciencia. ¿Sí? Todo eso te invito a que lo leas en el libro de Joe Dispenza. Ahora, para que vos te des cuenta cómo estás vibrando, si estás vibrando alto o estás vibrando bajo, quiero que mires este mapa de la conciencia, donde aparecen justamente emociones, ¿no? Las emociones es cómo nos sentimos en este momento, o si nos sentimos durante el día, por ejemplo. En realidad el ser humano oscila todo el día y todo el tiempo, los 365 días del año, somos una montaña rusa, a menos que seas Buda, o a menos que seas realmente un monje tibetano, que ellos lo tienen como súper, ¿no? Ellos se sienten ya vibrando, se ponen 2 segundos, se conectan y enseguida vuelven. Pero bueno, el ser humano tiene eso de estar todo el tiempo subiendo y bajando. De hecho, hay estudios de los chakras que hacen donde vos podés, por ejemplo, hacer meditación, te alineas todos los chakras. Te estudian en otro momento del día y capaz que ven los chakras desalineados. Y sí, es así, porque nos pasan cosas. Entonces, fíjense los valores. Lo más alto sería la iluminación, ¿no? La del ser, la conciencia pura. Y ahí, dentro de las emociones más deseables, podría decirse, estaría el éxtasis, que es cuando sentís paz, ¿no? Que es todo perfecto, es el todo. Bueno, a eso es a donde llegó, por ejemplo, Buda. Y el nivel más bajo, fíjate, ¿cuál aparece? Digo porque esto les va a sonar mucho, sobre todo si son mujeres, porque estamos muy conectadas, y ahora te voy a explicar por qué estamos muy conectadas con estas emociones. Vergüenza y culpa. Me gustaría que si son mujeres y estás viendo esto, me digas si sentiste esto o si te resuena como algo con lo cual te conectas mucho. Muchas veces al día, a veces, muchas veces en la semana, seguramente te pasa. Y si te pasa, tiene que ver con una construcción histórica de tu género. Ahora te voy a explicar por qué. Pero bueno, lamentablemente la mujer está muy conectada con la vergüenza, sobre todo, y con la culpa. Y ahora te voy a explicar porque en realidad la culpa viene de la religión. Y van a saber a qué le tenemos, a qué, por qué sentimos vergüenza y por qué está asociada a la culpa. Ahí. Después, bueno, la apatía. Hay muchas personas en este momento, por ejemplo, en nuestro país, que están apáticos, o sea, la típica, ¿no? Que no, le da lo mismo todo. De hecho, pasó en este país. Si no sos de Argentina, bueno, los últimos 2 años hemos notado que la humanidad se ha deshumanizado y que están como, está bien, le sacan la jubilación a un viejito, no pasa nada, está bien, pasa tal cosa, no pasa nada. Eso es apatía, es terrible. Eso nos llevó a un nivel bajísimo. Después, miedo, fíjense, la ira, los niveles que tiene, son los niveles más bajos de emoción. Por ende, ¿cómo querés estar vibrando alto e iluminarte si no parás de culparte y sentir vergüenza? O peor, que te importe nada la nada misma, ¿no? Bueno, digo como para que lo vayan pensando. La humillación también tiene estas emociones. La culpabilización, esto que hace la persona que está en postura de víctima, generalmente que hace culpa. Pasa algo, la culpa la tiene. Pasa otra cosa, la culpa la tiene, en lugar de resolver o en lugar de preguntar, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué información me trae? ¿Qué está pasando acá? Recién me pasó, bueno, justamente cuando no podía abrir el live, dije, ay, vibras malas, me están haciendo un trabajo. La típica dije, no, para un poco. ¿Qué no estoy permitiendo?
¿Qué no estoy permitiendo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué me estoy bloqueando de esta manera? Y ahí, pum, automáticamente se resolvió. Pero bueno, para hacer eso hay que hacer mucho trabajo de sombra. Entonces, de todo esto que te nombré, los referentes que yo te voy a recomendar son los que la mayoría recomienda y que de hecho a mí me han ayudado un montón. Bueno, Joe Dispenza, obviamente. Brian Tracy es muy parecido. Bueno, el que les comenté recién de Vishen Lakhiani, yo todos los programas de Vishen Lakhiani los amo, me han abierto la cabeza. El método Silva, investiguen eso. También Yogananda, aunque yo particularmente no lo puedo leer de corrido, tengo todavía una resistencia ahí, pero porque no he encontrado a alguien que me lo transmita de la mejor manera. Hoy le agregaría, me olvidé de ponerlo acá, el curso de milagros. ¿Por qué les voy a recomendar el curso de milagros? Que si no lo conocen, por favor, búsquenlo. El curso de milagros, si vos lo mirás, es un libro que parece una Biblia. Y a mí me genera muchísima resistencia, sobre todo porque vengo de esa religión católica y de la que nos ha hecho la religión católica. Y justamente, si algo que no me gusta y no me gustaría leer en este momento, es una Biblia. Pero el curso de milagros tiene una mirada, una vuelta justamente hacia Dios de otra forma. Tiene las enseñanzas de, en realidad no es la iglesia, no es la, pero es como, es lo que nos quisieron transmitir, digamos, con la iglesia, pero interpretado desde una conciencia crística, así se llama. ¿Qué es la conciencia crística? Es cuando el ser humano canaliza la conciencia del creador, el universo, llámale como quiera, y que le manda una información que es pura. ¿Y cómo te das cuenta que es pura? Trata de hacer los primeros ejercicios y después contame. Porque te rompe la cabeza. Cuando digo te rompe la cabeza, te la rompe de verdad. O sea, te hace conectar de una manera con Dios que no es la que nos enseñaron. Y de hecho está escrita por dos psicólogos que canalizaron, así como les llegó la inspiración divina y les llegó la inspiración divina y escribieron el libro aparte en tiempo récords, como suele pasar con las inspiraciones divinas. Por ejemplo, el Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo fue hecho el Miguel Ángel? O sea, eso es inspiración divina. No es algo que el ser humano, o sea, no es una capacidad ni siquiera humana, es una capacidad totalmente sobrehumana. Y ahí vos podés llamarlo como quieras, yo superior, Dios, como se te cante, pero es una inspiración que viene de un lugar mucho más elevado del ser. Y fue escrito por dos psicólogos que de base tenían como un conocimiento, podría decirse, de la religión. Entonces, los términos que usaban, como Dios, por ejemplo, los ponían y los usaron, pero no obstante, cuando vos haces los ejercicios, te corre de ese lugar. Bueno, ese libro para mí hay que hacerlo, de hecho, bien, yo se lo estoy transmitiendo a veces a las chicas, pero hay que hacer un curso específico del curso de milagros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando vos pasás de la conciencia de víctima, y me gustaría acá que reconozcan, de acuerdo a lo que vimos recién, de las emociones, si todavía se sienten desde ese lugar, si todavía sienten que las cosas le pasan, si todavía sienten que los otros le hacen las cosas, si yo siento eso, estoy en lo que se conoce como conciencia de víctima. Y vos me vas a decir, y bueno, está bien, sí, estoy ahí, ¿y qué hago? Y tenés que trabajar. ¿Cómo lo trabajás? Partiendo de hacerlas consciente. ¿Y cómo las haces consciente? Trabajando tus creencias limitantes. Porque vos lo que tenés ahí es un programa que te metieron. ¿Quiénes te metieron? Y los que te criaron. O sea, los que te criaron te educaron de acuerdo a sus valores, a sus creencias, a su religión, a su país. Y lo único que hicieron fue con mucho amor, porque esto fue transmitido con amor. Y vos lo recibiste con todo amor. Entonces, ¿qué nos pasa a los seres humanos?
Cuando queremos hacer el despertar de conciencia, empezamos a meditar y nos encontramos y empieza esa vocecita a no permitirte elevar tu frecuencia. Y decir, y otra vez estoy negativa, y otra vez estoy en víctima, ¿y cómo hago para salir de acá? Fácil. Primero, tomar conciencia de qué pensamiento aparece ahí. Bueno, todo este trabajo de trabajar con la conciencia, desarmar eso, se llama desarmar las creencias limitantes, es todo un trabajo que hacemos literalmente en la membresía y de hecho hay un programa específico que se llama Hackea tu mente en 44 días, donde son todos ejercicios mentales de ese tipo, con programación neurolingüística, con hipnosis, con un montón de herramientas que te trabajan eso. Esa vocecita que tenemos todo el tiempo que no nos permite evolucionar. Te recomiendo, como uno de los autores que a mí me sirvió para abrir la cabeza, este señor, ¿me sale yo? No, no yo dije. Lo tengo acá, pero, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Paul McKenna, casi que no me acuerdo. Paul McKenna, no me acuerdo el programa ahora, pero bueno, también están todos en Min Valley. Yo me instruí muchísimo con ellos, fueron varios los que seguí de ahí, y todavía algunos los sigo por fuera, en otros programas. Paul McKenna es un capo en hipnoterapia. Y si la hipnosis te hace ruido y te agarra el chuchi y decir, ay, pero no, me van a dominar en la hipnosis, nada que ver. La hipnosis es un trabajo que se hace consciente, la persona está consciente de lo que le hacen. No es esa hipnosis que muestran teatrera, donde te dejan inconsciente en un segundo, que es lo que la gente cree que es. No, no, no. Vos sos consciente todo el tiempo de lo que te va diciendo, pero acatás la orden y se reprograma tu conciencia. ¿Por qué? Porque tu conciencia no sabe si lo que le estás diciendo es real o no es real. Tu mente cree todo lo que le decís. Eso ya, bueno, para eso el libro, tú lo crees, lo creas, de Brian Tracy es como la meca, ¿sí? Bien, hasta acá. Dudas, consultas y o preguntas. Si no, sigo. Acá por YouTube, ¿cómo están? Más allá de preguntarme mi estado civil, pregunta si estoy casado. ¿Qué? Estoy en el despertar de conciencia. Con la única persona con la que me puedo casar es conmigo en este momento. Y de hecho es así. Bueno, por acá las chicas que se sumaron, supongo que son mujeres, no sé, no les veo la cara. ¿Tienen dudas, consultas? La pueden escribir en el chat también si no me quieren interrumpir. Así sigo. Bueno, por lo que veo, no. Sigo entonces. Bueno, en algún momento yo publiqué, cuando hablamos de brujas en general, yo que trabajo, te conté en una parte que era psicólogo y que además daba educación sexual integral. Y de ahí que yo vengo trabajando el feminismo. También hice una maestría en género, es decir, vengo como bastante instruida en el tema de qué realmente es el feminismo y no lo que te venden en las redes y no lo que te venden en los medios de comunicación. Yo te estoy hablando de las primeras feministas, las del 1800, que eran las famosas llamadas sufragistas. Mucha gente cree que el feminismo son aquellas peleadoras, digamos, que odian a los hombres y un montón de estereotipos más que nada que ver. Pero bueno, más allá de eso, no voy a hablar acá del feminismo, sí te voy a decir por qué yo dije, aseveré en un reel que después me lo cuestionaron bastante, hubo reacciones de algunas pro vida, bueno, entiendo, pero no deja de ser cierto el hecho de que las brujas y las feministas tienen muchísimo en común, porque ahora vamos a lo que realmente es la historia de las brujas. Lejos de ser, ¿dónde está? Acá. Estas mujeres que te pintan como la imagen que yo te puse al principio, la del gorro negro puntiagudo y demás, las brujas eran mujeres, como vos y como yo, como cualquiera de las mujeres que pelean por sus derechos hoy.
que tenían muchísimo poder. Y que ese poder venía de un conocimiento, sobre todo, de su propio cuerpo, de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, de la tierra, de lo verde y de su intuición. Y además, casual y no casualmente, estas mujeres tenían poder económico. Yo te mostré un reel que fue también, se hizo un poquito, no viral para nada. Era un reel que no era de mi autoría, pero que contaba la verdadera historia de las mujeres brujas, que eran estas mujeres que hacían cerveza, por si no la conoces, y que cuando hacían cervezas ponían una escoba, en las casas antes tenían como un agujero, y ponían en ese agujero una escoba avisando que había producción de cerveza para que la gente pase a comprar. Y cuentan que por el puritanismo también de la época, estas mujeres iban vestidas de negro. El puritanismo, estamos hablando justamente nuevamente, religión de nuevo, ¿sí? Y usaban sombreros puntiagudos, pues tenía mucho que ver también, creo que era la época, no quiero meter acá cuestiones históricas porque no soy profe de historia, pero sí creo que tiene que ver con la época me sale Lutero, pero no sé si es Lutero, bueno, no importa. Luterano, me sale que es esa época, pero bueno, tiene que ver con usar esos gorros puntiagudos para destacarse en el mundo comercial, cuando en esos grandes comercios, que eran como lo que son ahora las ferias, muy parecido a eso, donde estaba todo el pueblo, o sea, todo el pueblo vendía, intercambiaba, ¿no? Y en ese intercambiar, en ese momento, porque creo que creo que en 1400 todavía no estaba el dinero, había oro, bueno, había otras pertenencias con las cuales se compraban. Después fue la sal, o al revés, la sal y después el oro, creo que fue, y después viene la moneda, y después de la moneda viene el billete. Entonces, en esos grandes lugares de comercio, las mujeres usaban esos sombreros puntiagudos para destacarse y vender más. Y que los gatos, cuenta la historia, los gatos negros, en realidad eran gatos que las seguían por el tema de la producción, generalmente de comida o de la cerveza, y ellas querían tener, o sea, a propósito, se rodeaban de gatos para que las ratas no se metieran justamente en sus producciones, ¿no? Imagínate, en un barril de cerveza que se metan las ratas, una cosa horrible. Bueno, por eso tenían los gatos que protegían el espacio. Entonces ahí es donde vos vas viendo todo el simbolismo que después se transgiversó todo y nos hicieron creer la historia famosa de las brujas que vuelan en la escoba, y eso también iba asociado a cierta historia que se cuenta sobre las brujas, de que las brujas, bueno, ahora vamos a hablar, no quiero adelantar, pero bueno, voy a esto. Les traigo esta frase desde Silvia Federici, que tiene varios libros. El que les recomiendo, que habla de la historia de las brujas, es El Calibán y las brujas. Pero hay un montón de libros de ella también que habla de la historia de las brujas específicamente. De hecho, hay uno que dice algo así como la historia de las brujas y el mercado, porque ahí cuenta realmente cómo le sacan, o sea, lo que terminan haciendo fue todo este movimiento de la Inquisición para sacarle las propiedades a estas mujeres. Y con eso financiaban la Inquisición. No lo digo yo, lo dicen todas las fuentes de conocimiento que ya son como populares, ¿no? Bueno, ahora le voy a presentar un libro que habla de eso. Entonces, dice así, una de las razones de la Casa de Brujas tiene que ver con la expansión del capitalismo y la necesidad de controlar los cuerpos. Dice que se propició así una batalla histórica contra todo lo que pusiera límites a la explotación del total de los trabajadores, empezando por el tejido de relaciones que ligaba a cada individuo con el mundo natural, con otras personas y con sus propios cuerpos. ¿Por qué el control de los cuerpos? Porque eran mujeres que vivían solas.
eran mujeres que no tenían marido y por ende, para la época, eso era mal visto. Imagínate, una mujer con poder, con dinero, que se mantiene sola, que no tiene marido, es como mucho, ¿no? Para la época era muchísimo. Entonces había que parar a esas mujeres. ¿De qué manera? Creando historias a partir de eso. Les recomiendo otra película. Hoy en Historias les recomiendo una que se llama Brujas, que está en Movie, que cuenta una historia de las brujas, pero de una bruja más contemporánea. De hecho, es del 2024 la película. Y está inspirada, creo que en el 2020, si mal no recuerdo. Cuenta la historia de esta mujer que va contando su historia. En realidad es una historia psiquiátrica, y que esto también fue un poco el destino de las mujeres que después fueron consideradas como locas o brujas, ¿no? Pero bueno, esta chica en realidad había sufrido por el tema de la psicosis postparto. Bueno, a raíz de eso hacen la película y cuentan la historia de muchas mujeres que estaban en la misma situación, incluso algunas de ellas habían asesinado a sus hijos. Entonces, esto de la figura de la mujer mala, bruja, por eso, bruja, que odia a los hombres, que mata a los niños. Fíjense, yo lo único que les pido que tomen nota de esta clase es de estas palabras. Escoba, el gato, odiar a los hombres, lo sexual asociado a las brujas, también muy asociado a las brujas. ¿Y qué más? Que dije recién, y que matan bebés. Esto es como, si tenés que nombrar una bruja, es como que te aparece, y feas. Eso fue, depende de la época y depende de qué película. Pero en general siempre se asocia es la bruja, está la bruja mala. De hecho, el documental, la película esta, empieza contando esta historia, ¿no? De cómo el Mago de Oz, que es una de las películas más icónicas sobre este tema, ¿no? Que Alicia no, la otra, la del Mago de Oz, que muestra a la bruja del este, la bruja del oeste, que una es bruja buena y la otra es bruja mala, y la bruja buena es toda vestidita, blanca, rubia, fíjense eso, rubia, de ojos celeste, muy racismo a full, obviamente, y la bruja mala era una vieja, con la nariz así, por ende fea, digo, ahí van las representaciones sociales asociadas al estereotipo, esto es técnico, pero bueno, así se crea una idea en la mente de las personas. Y después eso con el capitalismo y el mercado sumado a eso se capitaliza, se difunde, ¿sí? Eso es lo que se hizo. Entonces, este es el libro que te recomiendo si querés conocer la verdadera historia. Y acá te muestro algunos puntos importantes, ¿no? Sobre la verdadera historia de la Casa de Brujas y por qué en realidad se las persiguió de esa manera, que cuenta un poco en ese libro, ¿no? Que tiene que ver con esto. El conocimiento femenino el conocimiento de la mujer. De hecho, también lo van a ver en un paralelo en la Biblia, donde Eva es la que tiene conocimiento y por eso es exiliada del paraíso y es la culpable de que Adán se ha exiliado en el paraíso. Se las tiro así, después esto lo amplié muchísimo más en otras clases mías sobre mujer y poder y dinero, ahí la describí mucho más, pero es simplemente como para que tengan la idea genérica. El poder del conocimiento no solo está en el árbol de la vida o el árbol del conocimiento en la Biblia, sino que también está asociado a este conocimiento de las brujas sobre, por ejemplo, el cuerpo. Por si no lo sabían, en el caso de la medicina, por ejemplo, las comadronas, que sabían mucho sobre el cuerpo de las mujeres, yo esto lo trabajo mucho en mi curso de ginecología consciente, las mujeres sabían cómo hacer un parto y sabían perfectamente cómo ayudar a la persona que va a parir. Era eso que se dice instinto, pero es un saber que iba transmitido de generación en generación y que lo hacían estas mujeres que asistían, las famosas comadronas,
que todavía siguen existiendo en algunos pueblos originarios. Pero este saber en la historia de la medicina, y las invito a que vayan al libro de Historia de las Mujeres de Valeria Pita, donde cuenta cómo la medicina toma ese saber de las comadronas y las obliga, escuchen esto, las obliga a dejar su práctica y sí o sí convertirse en enfermeras o, en su defecto, serían quemadas vivas por brujas. Esa historia lo resume todo. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de que, de hecho, ¿por qué hacen esto? Por lo mismo que las quemaron en el 1400, que tiene que ver, 1500, perdón, que tiene que ver con sacarles un saber, o sacarles algo, o sacarles el cuerpo simplemente, ¿no? Siempre fue un robar. Por eso también el miedo de las mujeres a perder el hijo es un miedo ancestral. Va mucho más allá de la dictadura en Argentina, ¿eh? Ese miedo es un miedo ancestral, pero porque tiene que ver con este miedo que en realidad se creó a partir de algo real. Nos quemaban para sacarnos cosas. Piénsenlo. Otra de las cosas que aparece así como simbólico en esto de la asimilación de la figura de la bruja es la demonización y la rebeldía, ¿no? La bruja siempre es la mala, la que rompe todo, por eso hay mucha, lamentablemente, comercio en esto de, bueno, la que larre, ¿no? El hecho de la rebelde o la que se va de la familia o la que hace otra cosa y no sigue el mandato de la familia, yo lo veo mucho en el árbol, son las famosas ovejas negras. Y a veces, muchas de ellas, cuestionadas y criticadas por cuestiones morales y exiliadas de la familia, por eso, y en algunos casos hasta con ciertas sospechas sobre sus prácticas no religiosas y paganas, vamos a ponerlo muy educadamente, por hacer brujería, digamos, y bueno, cuestionadas por esto, ¿no? También asociados, por supuesto, otra vez al tema de lo sexual. Ya vamos a volver al tema de lo sexual, pero bueno, es un dato que no es menor. En la misma línea que las mujeres del 1400, 1500, como fue en la Inquisición, les volvió a pasar a las mujeres, casualidad, en el 1800 con las conocidas sufragistas. Por si no las conocés, acá sí te voy a dar a conocer un poco la historia de los orígenes de, en realidad, el feminismo. Después cambió un montón, pero en realidad eran mujeres que cuando empezaron a cuestionar justamente el orden, también les hacían el mismo tipo de tratamiento, el exilio, la condena, la demonización, esto que hablamos hoy, ¿no? Todo eso también aparece en estas mujeres. De hecho, fíjense, estas son panfletos reales, de hecho está sacado de un curso sobre feminismo. Eso se pegaba, o vos lo veías tipo en los diarios, las revistas, para demonizar a las mujeres, en este caso eran las sufragistas, que eran esas mujeres que si vos las veías iban vestidas de blanco a la marcha. A ver si se entiende. Mira la inocencia de estas mujeres en aquella época, con carteles, muy divinas ellas. Pero porque acá está en desorden esto. No iba este, iba otro antes. ¿Dónde estás? Acá. La puse igual, la puse después. Eran estas mujeres que si vos las ves así, o sea, no le das ni 2 pesos por esta mujer. Esta foto no se ve, pero hay una donde se ve bien, que iban todas vestidas de blanco, bueno. Hay como cierto puritanismo que había que respetar en la época. Fíjate el vestido, o sea, no se le ve nada. Pero fíjate cómo las demoniza, ¿no? Por eso te digo, esas eran las feministas. Algo decís, ay, pero no tienen nada que ver, como me dijeron en uno de los reels, nada que ver. Bueno, mira esa imagen y mira esta. ¿Qué ves? Seguramente
ves lo mismo. O sea, en este caso aparecen otra vez instrumentos de tortura. De hecho, a las feministas también utilizaron instrumentos de tortura. Este tipo de cosas existían. El más conocido, el que se hizo famoso, fue esto de obligarlas a comer cuando estaban encerradas porque hacían huelga de hambre. Pero bueno, este tipo de tratamiento, que en realidad eran bastante violentos, otra vez. Y estos eran los elementos de tortura que utilizaron en la Inquisición. De hecho, son totalmente reales. Todo esto pasó exactamente así como lo ves. Tanto de zambullirlas, como partirlos al medio, como clavarles, empalarlos. Este artefacto que era un sarcófago con pinches que se morían desangrados, el torturador de cabeza, el potro, que es el que le atan las manos y los pies y lo estiran. Esto ahora te lo voy a mostrar. Bueno, tienen nombres específicos. Ahora te los muestro. Para que veas que esto existió. O sea, no te estoy mintiendo. Y es terrible. Y bueno, de esto habla otra película que se llama Aquelarre. Aquelarre va con K, ¿sí? Se las recomiendo. Es una película que cuenta las torturas, justamente que contaron dos obispos que fueron los encargados de la Inquisición y que o sea, no solo que le encargaron la hermosa tarea de torturar mujeres consideradas como, como brujas, sino que además lo iban registrando en un libro que después fue como la Biblia de los torturadores. De hecho, hasta el día de hoy algunos se utilizan, o versiones modificadas de estos, en algunos casos de tortura, lo hemos visto también en las películas. Entonces, el potro, que es el que vieron recién, este que se ve acá, donde lo atan a la persona y le tiran los extremos, produciendo esto que se ve acá, luxaciones, fracturas, se desgarraba la piel. Bueno, no lo quiero ni nombrar porque me da como... Recuerden que la conciencia, por eso las películas de terror no me gustan, pero se llamaba El Potro. Otro de los instrumentos de tortura, porque recuerden que la mayoría eran mujeres, y esto que ven acá, seguro, sí, mírenlo, fíjense la similitud que tiene eso con cierto instrumento que utilizan en un consultorio de ginecología. Es igual. Pero bueno, con ciertas diferencias. Se llama la pera de la angustia y justamente era eso. Era una cosa que te metían y te hacían como, ¿viste el exprimidor? Pero dentro de tu vagina. Grosso, ¿no? Yo puse que no era apto para niños, espero que no hayan niños conectados. Pero bueno, justamente por todo esto. Igual acá no lo están viendo, lo van a ver en la clase si se anota. Bien. La otra se llama la garrucha o estrapado, ese no lo conocía, me pareció interesante, digo, mira, no lo había visto, sí, lo había leído, pero no lo había visto. Bueno, que lo cuelgan y por un sistema de polea la persona termina desgarrada. Le dislocan los hombros y los brazos. Y lo dejaban así vivo para ver si sobrevivía. No, es terrible. O sea, piensen que en lugar de un hombre ahí hay una mujer, ¿no? Aclaro, porque las brujas eran mujeres. Por otro lado, digo para que lo vayan pensando. Y vos me vas a decir, ay, bueno, pero eso es 1400, eso no pasa más, estamos totalmente lejos de eso, qué locura, eso no existe ahora. Y acá te vas a caer de culo. Y acá es donde me vas a odiar. ¿Por qué? Porque soy especialista en pincharte el globito feliz. Soy especialista en abrir mentes. Y así, sin tortura, simplemente con historia, con hecho de la historia, de hecho, anda a buscar el libro, se llama
El martillo de las brujas o el Maleus Maleficaris, perdón, no sé latín, disculpen, que es ese libro donde todavía existe el libro y está público, lo pueden encontrar por internet, donde están todos los instrumentos de tortura. Entonces, ay, bueno, pero ahora las mujeres no se las torturan más así. Bueno, preguntarle a las trabas que murieron, hubo una ahora que la encerraron y le encontraron una media, porque por supuesto falleció, le encontraron una media en la garganta, después de haberla, ¿no? No, no existe más eso, no, no existe más eso, pero existe esto. Eso que ves ahí es parte de una muestra, en realidad, no me acuerdo ahora, mujeres, para que me acuerde el nombre, bueno, hay varias clases mías donde yo cuento esto, que se llama La mujer y el dinero, La mujer y el poder. Hay varias clases libres mías que tenés sobre el tema, porque soy una especialista en el tema, y porque me encanta y me fascina la historia de la mujer, donde se ven estas cositas hermosas que las usamos. Yo cuando era chica, de hecho, te cuento, yo tuve esa plancha que ves ahí, esa plancha de pelo, ¿sí? Y acá te voy a contar un poco la historia mía del tema del pelo y por qué yo rompo con el tema del pelo. Yo desde que era chiquita, mi mamá me agarraba el pelo y me lo secaba. Después vino la plancha y me lo planchaba. Y hago este gesto porque en realidad es la plancha de planchar. ¿Se entiende? En esa época no existía la planchita. Después cuando vino la planchita, usamos la planchita. Siempre respondiendo a estándares de belleza de la época. Desde que yo tengo memoria, es decir, que yo era chiquitita, yo jamás conocí mi pelo. Hasta que hice el despertar de conciencia y dije, a ver, espera, mi sobrina tiene rulos. ¿No será que mi pelo tiene rulos? Acá están los rulos. Entonces, ¿por qué? Simple, porque mi mamá, como la mayoría de las mujeres, el 99% de las mujeres del árbol y de sus ancestras y demás, todas respondieron a los estándares de belleza. Hay otros instrumentos del que eran recontra torturadores. Te digo torturador porque para mí era una tortura secarme el pelo. Y a la mujer que diga que no lo es, no le creo. No te creo que amás secarte el pelo 40 minutos con 40 grados de calor como hoy, por ejemplo. No te creo. No te creo que te gusta el dolor que sentís cuando te teñís, que solo las mujeres que se tiñen saben. Y invito a los hombres que lo hagan, para que sepan lo que es. O pelo largo. Porque una cosa es con el pelito sí que no te duele la miércoles. Andá con el pelo largo hasta acá, a teñirte y a ponerte ese colorante blanco que te quemaba hasta la esperanza, más o menos, y te dolía hasta el alma, porque después llorabas, lagrimeabas de lo fuerte que eran esos químicos, que por otro lado, estoy segura, y me juego esto, de que producen, me la juego. Pero bueno, lo que yo sí averigüé de todos esos productos es que son interruptores endocrinos. Y esto, si vos sos mujer, te afecta totalmente en tu salud, porque vos tenés un ciclo y tu ciclo es igual a tu salud, sobre todo mental. Y acá es donde se pone tenebroso. ¿Por qué? Y ahí, cuando me escuchen esto, y después vayan a ver la película de Brujas, la que les comenté al principio, que se llama Brujas solo, de la historia de esta mujer que es psiquiatrizada, que termina en el psiquiátrico, van a entender por qué terminó en el psiquiátrico. Hay un libro de Betty Friedman que habla sobre ese malestar que no tiene nombre, que tiene que ver con esto, ¿no? Con las cosas que la mujer acata sin decir. Bueno, ahí tienen otros instrumentos de tortura, por ejemplo, el Botox, las pastillas que adelgazan, la cera, la cera. A ver, entre la cera y el potro, mira,
Estoy exagerada, ya sé, soy exagerada, pero bueno, a ver. Las personas que se han depilado con cera, por favor, que me vengan a decir a mí acá que no es una tortura. Y después, de ginecología conscientes, los que sabemos del tema, entendimos que los pelos cumplen una función de defensa y después te enfermabas y no sabías por qué. Y después tenías hongos vaginales y no sabías por qué. Y después tenías desregulado el ciclo y no sabías por qué. Porque el 90% de todas esas porquerías químicas que nos pusieron por estándares de belleza interrumpe tu ciclo y tus hormonas y tu sistema nervioso. Así que cuando cuestionen el estado mental de la mujer y te asimilen como loca y por ende te demonicen, acordate lo que hablamos hoy de las características de la bruja. Mala, loca. ¿Se entiende? Yo creo que les cayó una de 20 a más de uno y a todos los que lo van a ver en el futuro. Y me alegra porque esa es mi tarea. Vamos a cerrar, ¿sí? Creo que no hay más nada, porque había pensado esto para el cierre, si no me apuré. Pero bueno, si hay alguna duda o consulta, me la pueden ir poniendo. Ah, falta una cosita más. Sí. Bueno, esta parte que te debe haber abierto la cabeza, te la voy a cerrar de la siguiente manera, igual voy a seguir para que no te quedes con esta sensación de malestar, pero entonces, eso que me dijeron, pero entonces, o que incluso puedas decir, nada, mentira, esto es mentira. Bueno, yo te invito a que vos investigues, ¿sí? Que no me creas nada, que tomes todo con pinzas y que vayas a investigar. Nada más, es lo único que te digo. Te voy a cerrar esta parte con un pequeño videito cortito de 5 minutos para que es un resumen de lo que yo trabajo en mi curso sobre cine feminista, donde trabajo la identidad de la mujer, todo esto que te conté, bien en profundidad y bien en detalle, y lo vas a encontrar en mi página www.janinamaidana.com.ar. Te invito a que lo veas. Tengo un curso de cine de 4 clases y había un, ¿cómo se llama? No era como un curso, pero era como el taller de cine que hicimos, que está gratuito. Y ahí te muestro todas las películas para que vos puedas verla, que son las que después analizo en el curso de cine. Te invito a que veas este video chiquito nada más. Espero que se escuche. Yo voy a dejar de hablar para que se escuche. Lo escucho bajito el parece. A ver. No veo el... No sé, están dando, pero... Hace muchos años, en un lejano reino, había una linda chica llamada Cenicienta. Vivía con su cruel madrastra y 2 hermanastras. Un día, recibieron una invitación del Palacio Real. Sueños maravillosos de príncipes y castillos que algún día se harán realidad porque soñar es desear la vida. Un universo que solo piensa en usted. Un universo que solo piensa en usted. Las firmas más importantes del país trabajan por y para usted. Por y para usted. Su destinataria más importante.
las inquietudes, las curiosidades, las aspiraciones, los problemas y los sueños femeninos. Femimundo cambiará algo en su vida. Femimundo Sociedad Anónima organiza la primera muestra internacional de la mujer y su mundo. Todo lo nuevo que se produce en el país, modas y elegancia, belleza, cosmética, alimentación, artículos del hogar. Femimundo Sociedad Anónima, en base a profundos estudios y experiencias, realiza esta muestra dirigiendo sus intereses y apelando por primera vez al más poderoso factor de consumo de la época actual, la mujer. La mujer ideal para el hombre de cáncer debe ser romántica, generosa y poco exigente. Por eso hay que exigirle muy dulcemente, si usted quiere llevarlo al altar. Debe creer en él, sobre todas las cosas. Debe prepararle platos exquisitos e importantes. Femimundo cambiará algo en su vida. Por eso, cuando usted salga de Femimundo, notará que algo muy suyo, muy íntimo habrá cambiado. Se habrá enriquecido. Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no lo pienses más. ¡Hey! Camina, camina, no mires atrás. No vuelvas la cara, no lo pienses más. Sí. Salón de Astrología, Campeonato Internacional del Peinado, el maquillaje a través del tiempo, el beso a través del cine. Femimundo cambiará algo en su vida. Bueno, este es un adelanto, no es que vamos a ver todo, ¿sí? Pero las invito a que lo busquen, es un documental que está libre en internet, se llama El mundo de la mujer de Lucrecia Martel. Y ahí, para las que quieren profundizar sobre eso, también lo pueden buscar en mi curso sobre cine feminista. Básicamente lo que se trata es de eso, es el documental sobre una feria que existió en Argentina que se llamó Femimundo, que era de todo este tipo de cosas, como muestran estos instrumentos de tortura de belleza femenina, cómo se usaban en esa década, en la década de los 70. No estamos hablando muy lejos de esta época, o sea, estamos hablando de los 70, ¿se entiende lo que voy? O sea, es grosa la cosa. Son, en mi caso, mi madre, mis tías, yo misma he utilizado todo esto, ¿sí? Entonces decía, ay, pero ¿qué? Está mal, entonces no tengo que usar pintura. No, sí, hacé lo que quieras, ¿sí? Digamos, pero también tenés que conocer cuáles son los efectos de todo eso, que es la industria. Por otro lado, es una industria, es un comercio que utiliza los cuerpos de las mujeres para ciertos fines. Bueno, todo esto en realidad no lo voy a mostrar ahora porque tiene que ver con las mujeres que desde la ginecología consciente o desde los saberes ancestrales trabajan recuperando los saberes de las mujeres. ¿Se acuerdan que yo al principio decía las torturas sobre las mujeres es para sacarles conocimiento? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos?
Desde el 2020 a la fecha, y en realidad hace 10 años atrás, las mujeres empezaron a despertar. Y empezó a ponerse, vieron que se puso medio de moda, ¿no? Esto de los ritos de útero, de las mujeres hacer reuniones de mujeres. Y vos decís, esto es nuevo. No, no es nuevo. En realidad es un saber ancestral que de hecho las comunidades originarias tienen y que, bueno, yo he conectado con mucha gente de varias comunidades, no solamente la QOM, sino que hay un montón de saberes ancestrales. Recordemos que nuestro país está lleno de distintos tipos de comunidades diversas, y todas tienen en común esto, de que las mujeres se juntan para compartir esos saberes, y que muchos de esos saberes tienen que ver con el saber sobre el cuerpo, sobre la salud y sobre la tierra. Por eso, a las mujeres nos pasa que cuando pasan cosas con la tierra nos sentimos mal. Y hablo de las mujeres que no estamos dormidas, las mujeres que no nos metemos químicos, las mujeres que no tomamos generalmente pastillas, las mujeres que estamos conectadas con nuestra naturaleza, nuestra tierra. Como somos parte de la tierra, nuestro ciclo se resiente cuando el mundo se resiente. Y acá vamos a la parte mística, saliendo un poco de la parte de conexión con el feminismo, pero como para que entiendas que ese saber tiene que ver con una conexión que va en un más allá, y que en las mujeres lo percibimos a través de nuestro útero, entre otras cosas, y de nuestro ciclo. Por eso se dice que más somos las mujeres brujas naturales que hombres. Por otro lado, es una cuestión machista porque a los hombres se los llama hechiceros y a las mujeres brujas despectivamente. ¿Sí? Entre comillas. Ese es dato al margen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos podemos trabajar con este saber que viene de otros planos, pareciera, de otras vidas, conectar con el akasha, con otras vidas, ver seres de otros planos, todos podemos hacerlo. Pero siempre y cuando trabajemos esa energía estando conectados. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos conectados y cuándo nos damos cuenta que estamos desconectados? De hecho, a mí me pasa siempre, yo estoy conectada casi siempre, pero cuando empiezo a estar en vibración baja, me pasa que yo empiezo a mirar videos y son videos random, que ninguno tiene nada que ver con nada. A veces es un dato que me surgió hace poquito y me di cuenta. Y yo, cuando me pasa esto, dije, estoy descalibrada, entonces vuelvo, medito y ahí pregunto y empiezan a aparecer otra vez las respuestas y las conexiones todas sincronizadas. Pero si no, es como tirando energía para cualquier lado. Y pensé que toda mi vida estuve así. Bueno, entonces, eso es lo que se conoce como lo que dice ahí, ¿no? Errores, confusión. Confusión. Estás mareada, que no sabes para dónde ir. De hecho, me llegan muchas consultas de personas que me dicen, ay, no sé qué necesito. Estás recontra desconectada. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Volver a vos. ¿Y cómo volvés? Bueno, eso ya es otro tema. Te lo trabajo en terapia o en la membresía. Entonces, te pareces desconectada, pareces interrumpida, pareces lenta, que las cosas no te salen. No podés desarrollar todo tu potencial. Por ahí tenés el tiempo, pero no lo desarrollás, perdés tiempo. La procrastinación, por ejemplo. Perdés oportunidades, aparecen cosas y no las tomaste porque, no sé, estabas como perdida, confundida, no lo viste. Te complicás más las cosas. El universo te muestra el camino. La energía está ahí disponible, pero vos no, porque esto debe ser así, seguro, no, tiene que ser. Listo, cagaste, estás pensando de la mente, te desconectas. Bloqueos energéticos, todo el tiempo. La típica, tener los chakras desbalanceados, sí. Sí, tenés que trabajarlo todos los días. Accidentes, es de esas. He tenido nomias de muchos de mis alumnas. No, me pasó tal cosa, no me pasó tal otra, no me pasó tal otra. Bueno, cuando te pasa y no te das cuenta de que en realidad era vos que estaba paveando con la cabeza en Roma y vos acá. No sé por qué dije Roma. Alguna información viene por ahí. Bueno, o te rodeas de gente que te hace hacer
cosas que no querés. Y fundamentalmente te sentís vacía. Esas son señales de cuando estás desconectada. Y cuando estás conectada, cuando decís que realmente, no solo por la vibra, sino porque ya despertaste y empieza el universo a mandarte señales y vos empezás, es como surfear la ola. Yo creo que la mejor metáfora es esa. Surfeás la ola. Ahí te vi la manita. Después abro. Ya termino. Te pasa que cuando empezás a conectar, todo empieza a sincronizarse. Todo se da. Y si vos seguís la ola, porque ahí está el tema, si vos no te dejás llevar por el intelecto y lo seguís por la intuición, que es la herramienta que se utiliza acá en la magia, ahí todo se da. El tema es que cuando tenés que hacer ese paso y tenés que seguir esa energía, aparece un montón de contras de incluso gente que va a querer que vos vuelvas a tu estado natural donde vos siempre estuviste toda tu vida. ¿Me entendés? Y ahí aparecen los desafíos, y ahí aparece el viaje del héroe. Eso es lo que yo te cuento en el despertar de conciencia. Bien, decime cómo es tu nombre, si querés puedes abrir el micrófono y preguntar, no hay ningún drama, o escribirlo, porque no dice el nombre. Que levantaste la mano. Tenés que desbloquear el micrófono, por otro lado. ¿No? ¿Lo bajaste? Bueno. ¿Sí o no? Bueno, parece que no. Entonces. Grabarte este audio para que vos lo transcribas como quieras. Mi experiencia es igual. Bueno. ¿Cómo fue el despertar para mí? Empezó con el rito del útero. Y después se dio algo re loco, que ahí es cuando me di cuenta que ya estaba sincronizada, pero porque se da. Me pasó en un retiro donde estaba reunida con un montón de personas. ¿Viste cuando llegás y hacen ese círculo de presentación? Bueno, yo me siento en un lugar y empiezo a sentir dolor de cabeza, pero un dolor muy fuerte. Y yo nunca tengo dolor de cabeza. Qué raro, dolor de cabeza. Y yo tratando de, bueno, a ver qué me pasa, este dolor de cabeza, qué sé yo. Se sienta al lado un señor que le toca a él primero hablar y dice, si me disculpan, me tengo que ir a dormir porque se me parte la cabeza. Y yo dije, ay, gracias, le digo yo. Digo, bueno, me estaba doliendo la cabeza y no sabía de quién era. Discúlpame, soy bruja, le dije yo. Y ahí nació la bruja psicoterapia. A todo esto, con la persona que yo había hecho el despertar de conciencia, o sea, el rito del útero, ella me había abierto los registros y me había dicho el nombre de la bruja, me puso la bruja psicotarot. Dije, yo en ese momento no leía el tarot, no tenía ni idea de nada. Y cuando fui a ese retiro, lo primero que dije, discúlpame, soy bruja. Y ahí empezó todo. Y digo, empezó todo porque en ese viaje yo llevé el tarot, no lo sabía leer, porque todavía no había terminado el curso, y jugando con la intuición, en realidad, con los chicos, un día, una tarde, me puse a leer y digo, bueno, denle, entonces tengo que practicar, les dije yo. Y empecé, y todo le pegaba. Ay, pero boludo, no puede ser. Y encima yo, claro, como no sabía leer todas las cartas, yo sacaba una o dos cartas, más o menos, de acuerdo a lo que sabía que significaban, y después agarraba el celular y buscaba, ¿no? El tema es así, porque yo trabajo con el inconsciente, con el lenguaje del inconsciente, como soy psicóloga lo leo desde ahí. Entonces buscaba el simbolismo, el significado del simbolismo, qué sé yo, el amarillo, qué significa el amarillo, tal cosa. Entonces ahí iba uniendo y me salí la interpretación. Y todo el mundo quedó boquiabierto. Y ahí dije, bueno. Pero bueno, hay más historias sobre la bruja, así, muy sincrónicas y muy mágicas, donde todo se da de una manera increíble. El otro momento en el cual me pasó algo muy parecido, pero en ese momento yo pensé, o sea, realmente estaba redormida, en ese momento yo tomaba pastillas, no estaba conectada con mi cuerpo, era
pura estética y dinero, materialismo a full. Y en ese momento yo fui tipo viaje del héroe, primer viaje sola, separada, la señora despechada, me fui de viaje y se me fueron dando esas cosas así de conocer justo una persona, ay, tengo ganas de hacer tal cosa, y me sentaba en el hostel ese día de desayunar y conocí a una persona que justo iba al lugar que yo quería ir, ponele, o tenía la información que yo necesitaba. Bueno, ese es el estado de vacaciones, que cuando estás de vacaciones, sin preocupaciones, no las vacaciones que a veces tenemos, todo fluye, pero tenés que entregarte. Y yo me acuerdo que fui entregada a la vida. Después pasaron cosas, me sentí muy culpable, porque la plata con la que fui me la habían regalado. Y como la mujer tiene que estar desconectada del dinero, y eso nos enseñaron, me sentí súper culpable, y ahí la vibración se me empezó a bajar, a tal punto que me pasaron cosas. No los voy a contar acá, lo cuento en otra de mis masterclass, pero bueno, tiene que ver con una situación bastante fea que le pasa al 80% de las mujeres, lamentablemente, y zafé, por suerte, con vida, pero bueno, eso pasa cuando uno abre sus canales y no sabes manejar tu energía, entonces al estar tan abierta, entran cosas. Entonces, ese es el miedo que a veces, muchas veces les agarra a la gente que trabaja con energía, y me pasó a mí, de hecho yo estuve muy retirada mucho tiempo, incluso las consultas así como muy controladitas, porque y trataba de no estar, de hecho, ese retiro me acuerdo que me costó un montón, porque trataba de no estar con mucha gente, porque sentía las cosas de las personas, estaba muy abierta y no sabía controlar mi energía. Después entendí que todo es energía y que tiene que ver con el manejo de la energía, que la energía es la conciencia, en fin, todo eso. Entonces, digo esto como para que entiendan que este proceso del despertar es un proceso, es un camino. Y es un camino que no te lo va a, o sea, te lo pueden contar, como te cuento yo el mío, como te puedo recomendar las herramientas que te recomendé, las que a mí me ayudaron a despertar, pero eso no significa que vaya a ser tu despertar, no significa que vaya a ser la forma en la que vos vas a descubrir tus dones. Tenés que ir a tu origen, a tu esencia, porque ahí es donde está la verdadera magia. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para que vos hagas? Grabarte este audio para que vos lo El despertar de conciencia lo podés hacer. Este video es hermoso, me pasó también así, abierta muy a mis dones. Fui a visitar una amiga y fue la única vez, o sea que lo hice solo porque era mi amiga. Le hice una limpieza de casa y por eso tiene tanto poder cada vez que yo hablo de la limpieza de espíritus, porque yo, digamos, desde chica, si se acuerdan lo que yo le conté al principio, yo peleaba con demonios cuando yo tenía abierto los canales y no sabía que lo tenía abierto. Y yo peleaba con los demonios pensando que eran sueños. Después me entero, ahora me entero, que en realidad eran demonios en serio. Y que había estado peleando en el astral. Ahora me entero. Digo, ok, bueno. Y todo ese saber es totalmente intuitivo porque a mí nadie me lo enseñó. Después de mucho tiempo, lo único que me queda como recuerdo es que cuando se empiezan a cerrar los canales, porque eso también después se cerraron los canales en un momento, y no volví a tener ese tipo de sueños, me acuerdo de haber soñado que yo limpiaba mi casa. Este año, lo primero que tuve que hacer cuando vine a esta casa de nuevo, que es la casa de mis padres, donde yo tuve esos episodios, digamos, fue limpiar la casa. Y cuando se hace viral ese video, que hace que mi cuenta pase de 1500
a 30.000 seguidores en menos de 2 meses fue a raíz de un video que hablaba de la limpieza de casas. ¿Se entienden cómo funciona la magia y el inconsciente? Esto es en mi historia. En tu historia puede ser cualquier cosa, pero siempre es una sincronía de cosas que vienen de tu origen, incluso a veces de tus ancestros, porque obviamente esto no viene de mí, son mis señoras brujas, maestras, que son mis ancestras, primero mi mamá, que nos legaron estos saberes ancestrales y que ni siquiera sabemos que tenemos, por otro lado. A menos que, como en mi caso, bueno, yo tengo muchísimo trabajo interior, por eso a la gente siempre le explico, no se comparen conmigo y no traten de buscar los mismos dones. Primero, porque son únicos. Segundo, porque la historia de cada uno es única. Y porque lo que a mí me pasó a vos no te va a pasar. O sí, algo parecido quizá, pero bueno, eso depende también de tu historia. Pero bueno, esa historia que cuento ahí en ese reel, en realidad, es porque la fui a visitar a mi amiga, un día que yo estaba así como descubriendo mis dones. Resulta ser que cuando ya me estaba yendo, yo no entendía que había ido a la casa de ella, pero fue como, bueno, tengo que ir. Por eso, bueno, tengo que ir y llevé un saumo. Llevé un saumo. Yo los saumos los estaba empezando a hacer recién, los empezaba a vender, pero era como, bueno, son mi herramienta de trabajo, para saumar mi casa, para saumarme a mí, qué sé yo. Y llevé un saumo. ¿De vacaciones vos te vas a llevar un saumo? O sea, es raro, ¿no? Bueno, yo llevo un saumo. Voy a la casa de mi amiga, le hago el análisis porque estaba muy mal. Y yo fui onda, te voy a visitar, pensando que estaba bien. Estaba hecha percha mi amiga. Parecía que le habían pasado una planadora por encima. No era la que yo conocía. Los hijos estaban mal, enfermos. ¿Viste cuando ya te empieza a andar todo mal? La casa, no sé lo que era. ¿Qué hago apenas llego? Ordeno y limpio. Obvio. Pues así soy obsesiva. Porque aparte es eso, la mente, o sea, tu casa es el reflejo de tu mente. Y si vos tu casa la tenés desordenada y sucia, adivina que está desordenada y sucio. Pensalo. Entonces, cuando yo vi esto, dije, uff, acá hay que trabajarlo. Y yo como recién empezaba a tirar el tarot, le tiro el tarot. Y empiezo a ver cuál era el bloqueo que tenía ella. Entonces lo empiezo a leer y con numerología y qué sé yo, saco que tenía que ver con un vínculo con el padre, bla, bla, bueno, listo, todo divino. Al día siguiente ya me iba, a las 12 de la noche, bien de bruja, encima la luna llena, me acuerdo. Es todo junto, es si no puede ser, sí, es así. Luna llena, mira, y justo ahora estamos yendo a la luna llena. Creo que en estos días la luna. Y pregunto, o sea, mi amiga no estaba en la casa, estaba yo sola. Voy al baño, estaba haciendo pis, y pregunto, y digo, ¿qué más tengo que hacer acá? Escucho un ruido. Escuchen esto. Escucho un ruido en la casa que se cae, así como te cuento, se cae un cuadro que estaba puesto arriba de un banco, pero esos bancos anchos, no se podía caer. Se cayó. A ver si me entendés. Un cuadro así gigante se cayó. Y lo más loco es que yo no me asusté. O sea, esto me decir, cualquier persona se ve cagando. No, yo no me asusté. Dije, a ver, ¿qué pasó acá? Me acerco al cuadro. Dije, no, hay algo acá en el cuadro. Lo empiezo a mirar, era un cuadro blanco, no tenía nada. Digo, ¿qué onda con este cuadro? Te juro que esta historia es de loco. Por eso le pedí por favor que contara su testimonio y ella muy amablemente me lo contó, pero no contó todo esto. Y la encuentro y le digo, ¿qué es este cuadro? Me dice, ¿por qué? ¿Viste cuando ya te mira como diciendo, ¿por qué? ¿Descubriste algo? Digo, porque recién se cayó. Yo pregunté qué más tenía que hacer, se cayó eso. Me dice, es el cuadro de
no me acuerdo si era la amiga de ella o una amiga del ex, o el cuadro del ex. No, el cuadro de la amiga, que le pintó el cuadro la amiga del ex, con la que después la cagaron, ¿no? Con la que a raíz de lo cual ella se separa, a raíz de lo cual ella está mal, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que, según ella sabe, le hicieron un trabajo a ella. No te puedo creer. Y ahí, viste, cuando ya está en estado zombie, aparte eran las 12 de la noche, había tomado una cerveza y estaba como abierto el canal y hablaba sin hablar, pero no estaba borracha, ¿eh? Simplemente dije, hay que saumar, así. Hay que limpiar esto. Le digo, quemá ese cuadro. Me dice, porque le digo, tiene una energía terrible, aparte pasó esto, acá hay una entidad. O sea, quemá ese cuadro. Así le hayan hecho un trabajo, así haya sido una entidad, no importa. Quemá ese cuadro. Bueno, ¿y qué más? Me dice. Y ahí empecé a sentir. Digo, a ver, ¿qué más? Bueno, yo le dije, a tal lugar se ve una oscuridad terrible así, me dice, vos me termina contando, no, lo que pasa es que acá falleció una persona, así es. ¿Qué haces ahí? Y yo ahí, encima, metida. ¿La boluda? Bueno, le digo, a ver, no sé, pues, ella estaba bloqueada con el trabajo. Estaba bloqueada con el trabajo y tiene no es un atelier, es como un espacio donde tiene sus preparaciones trabaja con yuyo, con esas cosas. Bueno, áurico, todas esas cosas. Entro a su lugar y le digo, ¿eso qué es? ¿Viste cuando? Esto automático fue. Te juro que no lo. ¿Qué es eso? Le digo, ¿viste cuando sentís algo? No te puedo explicar. Sentí algo, como una energía fea. Digo, ¿eso qué es? No, eso también es de la fulana de tal, tiralo, le digo, por favor, también. Y lo que pasa que tiraron a la mierda. Le digo, ¿y allá qué hay? No se veía nada, era como si fuera un estante y que atrás había cosas, pero no se veía qué. La mina mete la mano y saca una foto donde estaba la mina que supuestamente le había hecho el trabajo. Entonces ahí me creyó y empezó a sacar. Le dije, ya prende una vela y empezá a rezar conmigo. En ese momento empezamos a rezar. Bueno, cada uno con la creencia que tenía, yo empezaba con mis afirmaciones de cómo yo limpio mi casa y prendiendo, adivina qué, el saumo que me llevé de vacaciones. Y dije, bueno, listo, ya está. O sea, recontra bruja de acá la China. Y bueno, así fue mi despertar, e insisto, tiene que ver con toda esta historia que te conté antes, y tiene que ver con mucho proceso, como ves, no es de la noche a la mañana. O sea, una cosa fue en el 2020, lo que me pasó, porque a todo esto arrancó con una inundación en mi departamento, 2 colibríes, primero aparecieron 2 colibríes, después aparecieron 2 arcoíris. No sé si se acuerdan en el 2020 que hubo 2 arcoíris acá en Rosario. Bueno, todo en la misma fecha. Después tuve un despertar así re loco. Y después pasa todo esto. Entonces vas descubriendo tus dones. A todo esto, como a mí me llega el tarot, también es muy loco. Porque yo venía haciendo un curso de astrología y tarot, pero no estaba estudiando tarot ni tenía tarot. Mi mamá se enferma, esas cosas que pasan que voy a decir. Bueno, ahí es cuando ya estás conectada. Ahí es cuando todo se da mágicamente, porque mi mamá se enfermó, venimos al departamento, que hace un montón que no venía, cuando miro, tenía tarots por todos lados. No uno, como 3 tenía. De Marsella, de Ryder, de un montón de cosas. Mi mamá había hecho el curso de tarot y nunca lo ejerció por miedo. O sea, a ver si se entiende. Claro que es la bruja mayor. Por supuesto que es la bruja mayor. Y esa intuición que tu madre tiene, y acá va un dato, la típica de apretar el pomo, mamá siempre decía esto,
Si mamá lo dice, apretá el pomo porque es carnaval, algo así, creo que es la frase más conocida, pero bueno, esa famosa intuición de las mujeres, no es un saber ancestral de generaciones y generaciones y generaciones de bruja. Pues aceptémoslo de una vez y dejémonos de joder. En serio lo digo. Pero bueno, entiendo que también hay mucho miedo, y acá voy al cierre de esto, quiero que entiendan por qué hay mucho tabú sobre este tema. Quiero dejar de compartir, espera. Hay mucho tabú sobre el tema, ¿sí? Espera. Sí, ahí está. Hay mucho tabú sobre el tema de la bruja, la magia, los dones. Hay mucho meme sobre el tema, pero por sobre todas las cosas hay mucho miedo. Es el miedo que tenía mi mamá. Y quiero aclarar esto, de que cuando vos tenés dones, no tenés miedo a tus dones. O sea, cuando realmente es para vos y está hecho para que vos lo desarrolles, como le pasa a la mayoría de las mediums, que dicen, no, yo de chica veía, pero nunca me dio miedo. Y no, no te va a dar miedo. Porque los micrófonos, porque realmente pasa que justamente, ¿qué pasó? Pasa que esos dones que nosotros tenemos, en general, se nos fue dado por un ser superior, por nuestro yo superior, por Dios, por lo que sea, para que vos lo desarrolles. Entonces, de ninguna manera te va a dar miedo. Ahora, si no son para vos, puede ser que vos le tengas miedo. Y ese miedo ya viene desde un lugar ancestral. Cuando digo ancestral me refiero a esta historia que yo te conté hoy, de las brujas y de las torturas. Vos pensá que eso en nuestro ADN está totalmente impregnado. Esas torturas que sufrieron esas mujeres, y es más, te agrego un dato, está impregnado en tu útero. ¿Por qué? Porque por si no lo sabías, cuando te gestaron a vos, estabas en el útero de tu abuela. Por eso, en el árbol genealógico, nosotros venimos a trabajar lo de la tercera generación. Porque es el momento en el que nos concibieron. Esa es la unión más perfecta que tenemos. Y ahí es donde está la clave de nuestro poder. De hecho, el poder se lo podés pedir a tu abuela. En general, las brujas originales nuestras son nuestras abuelas. Mi abuela conectaba mucho con las plantas. Bueno, yo lo primero que hice fue conectar con las plantas y desde ahí me sané. Entonces, a lo que voy es a que todo esto que te conté hoy, del miedo, de la culpa, de la vergüenza, como las vibraciones más bajas que tenemos las mujeres, y por lo cual no nos permite elevar nuestra conciencia y acercarnos a nuestros dones o desarrollar nuestros dones con total libertad, es por esa historia ancestral. Entonces, ¿contra qué estamos luchando y por qué el feminismo se enlaza con esto? Porque el feminismo viene a liberar a la mujer, viene a empoderarla. Y el recuperar el poder de bruja es exactamente eso, es tener o volver a tener el control sobre tu conciencia, volver a tener el control sobre tu cuerpo, volver a tener el control sobre tu sexualidad, sobre tu dinero. Por eso tengo varios programas sobre el tema del dinero, la mujer y el dinero, economía feminista, porque a partir de vos recuperar tu poder, te haces soberana y no te para nadie. Por algo no me está parando nadie. Digo, en este sentido, y te va a dar miedo. ¿Por qué te va a dar miedo? Porque te quemaron en otras vidas, corazón. Porque quemaron a tus ancestras. Porque te torturaron en esos lugares de tortura que te mostré. Entonces aceptémoslo, agradezcámoslo, pero abrámonos a la vida y a los dones que tenemos. Ese es tu verdadero poder. Pero lo vas a tener que descubrir. Y lo vas a tener que descubrir, pero no sola. Para eso
justamente es que está la membresía. Y por eso te invito a que te sumes al espacio de la membresía. En la membresía, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo ahí en este espacio? Yo la tenía desde el año pasado, pero este año ha cambiado. Y agradezco que haya cambiado porque, bueno, tengo otros dones en este momento. Y con esto ya voy cerrando y despidiéndome. En la membresía yo canalizo todos los días o casi todos los días, a menos que tenga alguna otra plan, por ejemplo, mañana, que creo que no voy a poder. Pero generalmente canalizo todos los días, porque ya soy canal, como te contaba hoy, ya estoy en esa instancia, y me es muy fácil canalizar. Y canalizo para las sesiones, pero también canalizo para la energía del día o que se requiere. Conecto con el llamale a calle, lo que vos quieras, y eso me da una información. Y esa información, después, yo se la transmito a las chicas. Me aparece con videos, canalizo con videos, de hecho es así. A veces uso YouTube, a veces uso una serie de videos que tengo guardados de desarrollo personal, y todo es como, yo lo leo como al inconsciente, me manda códigos, esto que yo te decía, significantes, palabras, así, que cuando las junto me va dando un mensaje. Casi siempre es muy claro, muy, muy claro, y eso se lo transmito, y les transmito los videos originales a las chicas, lo que yo tomé para leer el mensaje del día. Además, ahí te estoy dando herramientas donde vos vas a abrir tu cabeza, justamente, y tus emociones. Sobre todo en estos días estuvimos trabajando mucho el tema de las emociones porque, ¿qué pasa? La gente que se unió a la membresía en estos últimos tiempos es gente que tenía cuestiones emocionales que trabajar. De hecho, vinieron a trabajar el árbol genealógico, y como vinieron a trabajar el árbol genealógico, venían a trabajar cuestiones emocionales. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer más trabajo emocional. Por suerte, las herramientas que adquirí hace no mucho tiempo, el tema de PNL, que lo vengo desarrollando, y ahora le incluí arteterapia. ¿Por qué arteterapia? Porque eso nos conecta también con nuestro poder creador que tenemos las mujeres, y eso nos habilita a trabajar el cerebro derecho, que es el que tiene la intuición. Pero si vos desarrollas tu creatividad, a su vez estás trabajando tu magia. Y otra de las cosas que tienen como beneficios en la membresía es que además tienen acceso a todos los cursos que se están dando. O sea, si yo doy ahora el del árbol, las chicas lo tienen completo, tienen todos los videos, tienen todo el acceso, todo libre. Todo por una membresía mensual. ¿Sí? Mientras estés en la membresía, vas a tener acceso a todos los cursos. Te vas de la membresía, perdés el acceso. ¿Sí? Y si hay algún curso que vos quieras, porque lo viste en la página y vos estás en la membresía, che, vi tal curso, me gustaría tenerlo, y se los paso directamente y se los paso adentro del grupo. Por eso está todo dentro del grupo de Telegram. Por ahora me manejo así, dentro del grupo de Telegram, es mucho más rápido, más fácil para mí. Ahora, sí les hago una recomendación por lo que estuvo pasando en estos días. Ahora tenemos un reglamento bastante claro y demás. No es un espacio terapéutico, si bien yo les doy herramientas para que trabajen lo que está pasando, la energía del momento, si hay emociones, si hay, la luna justamente nos está llevando más a lo emocional o más a lo mental, o lo que andemos necesitando. Yo les comparto una herramienta, pero primero, no significa que lo tienen que hacer todo el tiempo y compartirlo, lo pueden tomar, lo pueden no tomar. Es una gran biblioteca donde vos vas a tener un montón de cosas para hacer, y estaría buenísimo que no lo hagas cuando yo te lo diga, que lo hagas cuando tu intuición te lleve a eso, porque ahí sí vas a estar desarrollando tu magia. Eso por otro lado. También porque lo toman muy escolar, ¿no? En esto de lo hice, ay, yo no lo hice, fulanita no lo hizo. Chicas, a ver, ¿cuántos años tenemos? Por favor. Es un espacio de desarrollo personal, de desarrollo de tus habilidades. No estamos compitiendo. Si vos estás compitiendo, estás en postura de víctima, lo que hablábamos hoy. Entonces no sos material para la bruja. Si vos querés estar en la membresía, ya tenés que haber salido de la postura de víctima, de lo que hablábamos hoy.
¿Cómo te vas a dar cuenta? Mira el video. Si no lo viste esa parte, vuelvan al video. Entonces, yo lo único que le pido es que las personas que entren a la membresía, ahora lo voy a evaluar con más rigurosidad, no pueden ser personas que estén en postura de víctima y que todavía no han hecho el despertar de conciencia. Yo no tengo ningún problema hacerles despertar, porque de hecho me encargo de eso. Pero a lo que voy es, no es un espacio de terapia, es un espacio donde pueden compartir todo esto que les estoy contando, pero que además se va a ir compartiendo todo lo que hacemos en los talleres, ¿sí? Talleres, cursos, lo que sea que esté dando en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que es como una biblioteca, no es una terapia, no es un grupo terapéutico, a eso voy. Para grupo terapéutico tienen el taller del árbol, que lo vamos a seguir sosteniendo. Lo vamos a seguir sosteniendo hasta, no sé cuándo, pero una vez al mes lo vamos a seguir sosteniendo. El próximo domingo yo voy a hacer eso, el cierre con ejercicios de constelación y todo, y ya después, una vez por mes, voy a convocar a las nuevas personas que quieran sumarse a trabajar el árbol, su árbol, analizarlo, porque eso lleva tiempo, y mínimamente yo puedo trabajar por reunión entre 1 o 2 personas, más no. Entonces se va a ir pautando con tiempo, con espacio para hacerlo responsablemente. Y la persona que entre tiene que haber visto ya por lo menos el primer video para saber cómo hacer su árbol y entrar ya con el árbol hecho. ¿Para qué? Para analizarlo directamente y no tener que andar, no tengo el dato, no pregunté, no. En eso sí me voy a poner un poco rigurosa porque si no se pierde tiempo y es como los grupos de la escuela, ¿no? Que uno ya está avanzado y el otro está retrasado y se me desequilibra. Entonces, bueno. Punto número 1, para la membresía ya tenés que haber hecho el despertar de conciencia. Si te resuena la postura de víctima que trabajamos hoy, entonces no ingreses a la membresía. En todo caso, pedime una entrevista, te puedo asesorar de acuerdo a tu problemática, y ahí voy a las preguntas, de acuerdo a tu problemática, lo que vos tengas, yo te puedo asesorar en qué es lo mejor para vos, de acuerdo al momento en el que estés. Entonces, en algunos casos yo por ahí les recomiendo terapia, por ahí les recomiendo un programa de desarrollo personal. Generalmente les recomiendo el despertar de conciencia porque la mayoría está dormido todavía. O están en ese despertar y no saben cómo. Entonces, ahí les recomiendo el despertar de conciencia. Hay gente que viene a trabajar más lo mental. Hay gente que viene a trabajar el dinero. Hay gente que viene a trabajar, bueno, de acuerdo a lo que estén necesitando, yo les puedo recomendar si lo mejor es un programa o la sesión holística, donde yo ahí también les trabajo el árbol. Entonces, si vos tuviste una sesión conmigo y trabajamos el árbol, podés sumarte al taller del árbol, porque ya lo vimos, pero igualmente van a tener que tener mínimo una reunión conmigo, que puede ser en el mismo grupo de brujas. Por eso están pautadas cada 15 días una reunión de la membresía con las mujeres de bruja, por si tienen este tipo de consulta, o porque, no sé, en la semana estuve muy emocional, o este ejercicio que vos mandaste no lo pude hacer porque me pasó tal cosa. Ahí sí te puedo escuchar, ahí sí te puedo abrir un espacio terapéutico, o sea, hay espacios y tiempo. Y digo esto porque también me ha pasado de que empiezan como, está tan mal la gente, que cualquier espacio que uno le abre y que encuentre una psicóloga, viste, sos psicóloga, listo, acá, tomá. No. Hay espacios y tiempos, se llama encuadre, eso, que justamente se abren sesiones o espacios o grupos terapéuticos. Entonces, yo te ofrezco el taller del árbol y las reuniones de la membresía cada 15 días si querés trabajar algo más terapéutico, o la sesión holística individual. Eso de acuerdo a como vos lo sientas. ¿Estamos? Y en la membresía, en el grupo de la membresía, se va a compartir todo esto, porque aparte con toda la información que te mando, más los videos, más los cursos y demás, tenés para hacer dulce. Yo creo que no conozco una membresía que mande tanta información como la mía. Pero bueno, puede ser, y vuelvo a lo mismo, si son herramientas que vos en ese momento no te resuenan, no te sirvió la hipnosis, perfecto.
sea, eso de acuerdo a lo que vos, a lo que resuena con vos. Porque yo quiero que vos desarrolles tu magia, no que hagas la mía. ¿Sí? Lo que a mí me resuena y me abre la cabeza, capaz que a vos no. No es para vos, está perfecto. Te quiero que entiendan eso, que no todo es para todos. Y que hay un proceso individual que van a tener que aprender a escuchar si no quieren perderse en el otro. ¿Sí? Eso es magia. Ser autónoma, consciente y responsable de tu magia y de tu energía. Porque por otro lado, si vos seguís a una persona simplemente porque dice ser mago, que te va a dar el ritual de no sé qué, por eso yo no estoy a favor de ese tipo de personas. Seguime y hacé tal ritual de tal manera. No. Si hablamos de que el ser humano, el bien más preciado que tiene, es su libre albedrío, con lo cual ni siquiera Dios se puede meter. ¿Cómo te voy a decir yo lo que tenés que hacer y vos someterte a eso? No. Por eso, ya hace, bueno, antes de que se abrió, tomé la decisión antes de que se abriera el bloqueo que tenía en la cuenta, de no seguir más a personas, no entrar en comunidades porque quiero seguir a la persona y que me diga cómo hacer, porque me di cuenta de eso. Y tampoco te voy a pedir lo mismo, obviamente, si entras a mi comunidad. Al contrario, quiero que seas autónoma y poderosa. Ese es mi grupo de brujas, mujeres poderosas y dueñas de su magia. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Te invito, entonces, si cumplís esas condiciones, al grupo de la membresía. Igual todas las condiciones están apenas ingresás. En el grupo de la membresía, en los mensajes fijados, tenés el reglamento, que lo hice como para que quede claro. Ahora les tengo que pasar, que no lo pasé, perdón, el horario, para que sepan los encuentros, pero son cada 15 días el grupo de brujas. Y después, bueno, los talleres y todo eso que se va bien. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se me hizo un poquito largo. Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento para preguntar. Levanten la mano, escríbanla acá si quieren. Si no, me la pueden dejar y se las comento o se las respondo después con un reel. No tengo ningún inconveniente. Pero bueno, ese sería el momento. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reflexión? ¿Sí o no? Acá en el Meet, ¿no? ¿Tampoco? Por acá, ¿cómo andamos? Ay, acá encima se pega, perdón. Bueno, fui, vine. Fue a YouTube, fui, vine. Bueno, parece que no. Con lo cual, dos cosas. Pueden ser que no estén en sintonía, con lo cual bienvenido sea. ¿Por qué? Porque si no son, también bienvenido sea. O sea, si no son el tipo de materia para la bruja, y bueno, está bien. Quizás no es para ustedes. Incluso cuando a mí me preguntan por el tema, hoy me preguntaron por un tema de amarre, yo no hago amarre. Si buscas ese tipo de bruja, acá no es. Yo te voy a enseñar, como dice mi eslogan, te voy a enseñar a conocer tu magia, no la mía. Eso es lo que espero, ese es mi deseo y espero lo pueda cumplir yo y lo puedas hacer vos, porque en definitiva la magia realmente la vas a hacer vos, ¿ok? Bueno, les dejo un beso enorme. Mañana está pactado una meditación que yo al final no voy a poder porque tengo que llevar a mi madre al médico, pero les voy a dejar la información de a quién tienen que seguir para hacer esa meditación. Igual,
con que en el transcurso del día hagan una meditación mínima para enviar fuerza a esas almas que están en el sur, ya eso alcanza, porque esto es una red. Estamos todos conectados y todos los que vamos a trabajar, lo que trabajamos para la luz, vamos a estar conectados para eso. Si te podés conectar a la mañana, hazlo a la mañana. Si te podés conectar a la noche, hazlo a la noche. No importa. Lo importante, porque recuerden que el espacio-tiempo para las almas no existe, entonces todo va a llegar. De esa manera, si podemos conectarnos, de esa manera supongo que en muy poco tiempo va a llover, como pasó ya con Córdoba, creo que había sido la vez pasada. Somos una red álmica y tenemos el poder para hacerlo. De hecho, lo hemos hecho más de una vez. Espero que así sea. Bueno, no hay problema, Silvia. Qué pena, qué pena. Bueno, igual grabada completa va a quedar en YouTube y ahí lo van a poder ver con la presentación y todo. Pero súmense si quieren a la membresía, igualmente previamente vean el video porque aclaré varias cosas ahí, ¿sí? Igual, claro, yo no trabajo desde el feminismo dentro de la membresía, era simplemente para hablar de la conexión de la mujer, la bruja y la historia de las mujeres, nada más, ¿sí? Aclaro eso, digo, para que no se queden, tengo que ser feminista para entrar, no. De hecho, no lo son. Algunas que están no lo son, nada que ver. Pero bueno, digo, aclaro eso también para que entiendan. Primero para sacarles el cuco del feminismo, los malos entendidos sobre el feminismo también, y también para que entiendan realmente cuál es la verdadera historia de las brujas, que no es la que les cuentan en los medios, están en los libros, hay que buscarlo. Bueno, les dejo un beso enorme, que tengan un hermoso y merecido día. Ya saben dónde encontrarme. Próximo encuentro, domingo que viene, taller del árbol, cierre, constelación para la gente que ya tiene trabajado su árbol. Van a hacer ejercicios, les voy a dejar ejercicios. Y después sí, para quienes se quieran sumar y trabajar su árbol, que yo se los analice, los próximos encuentros van a ser de taller de árbol para aquellas personas que se quieran sumar, ¿sí? Mientras tanto, si vos querés ir sumándote y mirando los videos, bienvenida sea, podés inclusive estar la clase que viene y simplemente como observadora y después constelar tu árbol más adelante, no hay ningún problema, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Se viene, ganó por votación, Emprende tu Magia. Así que volvemos a relanzar Emprende tu Magia, que es un programa que yo ya lancé en otro momento y de hecho van a tener una masterclass libre también sobre el tema de eso que ya está grabada del año pasado. Y además, bueno, vamos a incorporar cosas nuevas este año. Vamos a incorporar magia al emprendimiento, porque justamente mi emprendimiento se abrió gracias a la magia. Y eso es lo que les voy a enseñar yo en este nuevo Emprende tu Magia. ¿Ok? Bueno, que tengan un hermoso y bendecido día. Si tienen consultas, dudas, preguntas, me las mandan por privado. Yo si puedo se las contesto o en historias o en reels o en los grupos, si están en los grupos. ¿Ok? Recuerden que los grupos también las leo, así que nos vemos por ahí. Besitos. Bye, bye. Por acá cerramos. Por acá detenemos la grabación.